En cálculo 1 dieron integral definida de una función continua f de x y en un intervalo a b. La notación era esta. La función era una función real de una sola variable real. El conjunto de integración era un intervalo que está contenido en el conjunto de los números reales y la integración era respecto de x. La función f de x se llama función integrando y con este cálculo hacían cálculo de áreas, longitud de curva, cálculo de volumen de sólidos. Por ejemplo, sólidos por revolución. Ahora, en cálculo 2 vamos a ver otro tipo de integrales, otros tipos de integrales. Vamos a comenzar con integral doble. Simbólicamente tiene doble integral, se integra sobre un conjunto que está contenido en R2. La función es de dos variables y es respecto diferencial A o puede ser diferencial Y, diferencial X. La integración es respecto a dos variables. Aquí la función tiene que ser también continua en D para que sea integrable. En cálculo 1, este concepto se define por suma de Riemann y aquí se definen de la misma manera. Vamos a definir producto cartesiano de dos conjuntos. Dados A y B, dos conjuntos no vacíos, se define el producto cartesiano de A y B al conjunto formado por todos los pares ordenados A y B de dos elementos A y B, siendo el primer elemento el A del primer conjunto del A y el segundo elemento del segundo conjunto. Notación A por B. Simbólicamente A por B es el conjunto de los pares ordenados A y B, tales que A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. Ejemplos, R por R. Serían todos los pares ordenados donde A pertenece a R, al primer conjunto, y B pertenece a R. Este conjunto se denomina R2, que es el plano cartesiano. Y otro ejemplo es R, el intervalo AB por producto cartesiano con el intervalo CD. Este intervalo, producto cartesiano con este intervalo, va a ser el conjunto de pares ordenados donde el primer elemento es del primer intervalo y el segundo es del segundo intervalo. Este conjunto es un rectángulo. Si lo graficamos, entonces cualquier x que está acá en el primer intervalo con cualquier y que está en el otro intervalo forma un punto del conjunto rectángulo R. Cualquiera de aquí con cualquiera de aquí, otro punto. Entonces, para hallar todos los pares ordenados que están en este rectángulo, levantamos una recta vertical pasando por A, levantamos una recta vertical pasando por B, hacemos una recta horizontal pasando por D y por C. Y se conforma este punto, este punto, este punto y este punto, conforman el rectángulo. R.
Cualquier punto en este sector es un punto cuyo x está en el primer intervalo y cuyo y está en el segundo. Por lo tanto, es un punto, es decir, un par ordenado en el conjunto R. Y como pueden ver, termina quedando un rectángulo. Veamos el teorema de Fubini, primera forma. Si f de x es continua en la región rectangular R, producto cartesiano de AB con CD, se equivale a decir que x está entre A y B, que y está entre C y D. Entonces, la integral sobre la región rectangular R de f de x diferencial área es igual a la integral en el intervalo AB respecto de x y adentro después la integral en el intervalo CD respecto a y de mi función. O es lo mismo que hacer la integral en el intervalo CD respecto a y por fuera y la integral AB respecto a x por dentro de la función f de x. Entonces el teorema de Fubini dice que si la función es continua en la región rectangular, puedes calcularla de esta forma o de esta forma. Estas dos formas son integrales iteradas. En este caso, por dentro primero se integra respecto a y en el intervalo CD, y cuando hagas esa integral, x actúa como constante. Y después que termine de resolver esta integral, continúas con la integral en intervalo AB respecto a x. O bien, comenzás, siempre de adentro hacia afuera, comenzás con la integral de AB respecto a x, en este caso la y actúa como constante, y después continuás integrando el intervalo CD respecto a y. Entonces, el teorema de Fubini dice que las integrales dobles sobre rectángulos se calculan mediante integrales iteradas, esta o esta. Entonces, evaluamos una integral doble integrando con respecto a una variable a la vez. Aquí primero respecto a y ahí la x actúa como constante, y después respecto a x. En cambio aquí, primero respecto a x, en este caso la y actúa como constante, y después respecto de y. El teorema de Fubini también dice que la integral doble se calcula integrando en cualquier orden. En este caso, respecto a y primero y respecto a x después. Acá, en cambio, respecto a x primero y respecto a y después. Veamos este ejemplo. Aquí la función es 6x cuadrado y, que es función polinómica, con lo cual f es continua en R2. En consecuencia, f es continua en R. La integral doble sobre R de 6x cuadrado y diferencial área podría plantear en 0,2 respecto a x por fuera y en menos 1,1 respecto de y por dentro. Se comienza con la que está en el medio, en la que está de adentro hacia afuera. En este caso, x actúa como constante. Entonces, la integral respecto de y, dejo lo que es número fijo e integro lo que es y. Y evalúan 1 menos 1. Entonces, el i toma el valor 1 y el i toma el valor menos 1. Luego, me queda 3x cuadrado, y cuadrado evaluado en 1 me da 1, menos y cuadrado evaluado en menos 1 me da 1.
Hasta acá me queda 0. Bueno, integral de 0 respecto de x me da constante, pero evaluando 0 me queda constante menos constante, 0. ¿Qué pasa si ahora lo hiciese al revés? Podría haber hecho la integral doble sobre el rectángulo R de la función, haber planteado respecto de y afuera y respecto a x adentro. Comienzo con esta integral. Respecto a x me queda integrado, el y queda fijo, y respecto a x, 6x cubo sobre 3. Bueno, entonces me queda 6 y 3 simplificado, me queda 2. Y el x cubo lo voy a evaluar en 2 y en 0. Entonces me queda en 2 me queda 8 y en 0, 0. Entonces ahora continúo con 16y. Integro 16y respecto de y, me queda 8y cuadrado. Evalúo el menos 1 y menos 1 aplicándole barro y me va a dar 0, porque me queda 8 por 1 al cuadrado menos menos 1 al cuadrado. Y esto me da 0. Como pueden ver, hecho en ambos órdenes nos dan 0. Entonces, integrar una función continua en una región rectangular dice que puedes integrar respecto de x, de respecto de y primero y después respecto de x, o respecto de x primero y después respecto de y. En ambos órdenes, Fubini dice que te va a dar el mismo resultado. Entonces, con el teorema de Fubini, primera forma, ya podemos calcular integrales dobles en regiones rectangulares. Ahora vamos a ver cómo se hacen integrales dobles en regiones no rectangulares. Así que vamos a ver el teorema de Fubini, segunda forma. Teorema de Fubini, segunda forma. Sea f de xy, función de dos variables reales, continua en una región D que se encuentra en el plano cartesiano de R2. Si D está definida por el x entre A y B, y para cada x entre el B, el valor del y entre una función piso y una función techo, ambas funciones de x, siendo estas dos funciones de x continuas en el intervalo AB, entonces la integral doble sobre el conjunto D de la función de dos variables f de x y respecto a es la integral de AB respecto de x, o sea, esta integral respecto de x por fuera, y por dentro la integral entre estas dos funciones respecto de y, de mi función. Gráficamente, x está entre A y B, que es lo mismo que decir que la región se encuentra entre la recta vertical x igual a A y x igual a B, y para cada x aquí, el valor del y se encuentra entre el valor que le corresponde en la función piso, que sería este, y el valor que le corresponde en la función techo. Entonces, en ese x, el valor del y se encuentra entre estos dos valores. Pero si tomo otro x, tengo que ir a buscar el valor del i en la función piso, el valor del i en la función techo, respecto a ese x, y el valor del i se encuentra entre estos dos valores. Y así siguiendo en cada x. Entonces, en cada x, el valor
máximo del I me lo está dando la misma curva techo y el valor mínimo del I me lo está dando en cada uno de estos X la misma curva piso. Y así en cada X se generan estos segmentitos. Entonces X está entre A y B y el valor de I me lo está dando entre esta curva techo y esta curva piso. La misma curva techo y la misma curva piso en cada X. Esta es la opción 1 del teorema de Fubini, segunda forma. Veamos la opción 2. Ahora, si D está definida por el I estando entre C y D ahora, y el X que se encuentra entre dos funciones de I, entonces I está entre C y D, y para cada valor de I, el X se encuentra entre esta función o curva piso que depende de I, y esta función o curva techo que depende de I. Entonces, para cada valor de I, evalúo estas funciones y el X respecto a ese I, el X va a estar entre estos dos valores, siendo estas dos funciones continuas en todo el intervalo CD. Entonces, la integral doble ahora se puede resolver. Primero respecto a X, entre estos valores dados por funciones de I por dentro, y después respecto a I en el intervalo CD. La región, gráficamente, sería de esta manera. El I se encuentra entre C y D. Y para cada I voy a buscar el valor que me devuelve la curva piso respecto de ese I, que acá sería este, y el valor techo de la curva techo en ese I, que sería este, y el valor de X varía entre esos dos valores. Y así para cada I, que se encuentra entre C y D. Entonces esta sería la otra alternativa según Fubini, forma 2. Comparando las dos maneras, el X está entre constante, el Y entre curvas de X, entre funciones de X, y acá el Y está entre constantes y el X entre funciones que dependen de Y. La visión en esta región es que el X se encuentra entre la recta vertical X igual a A y la recta vertical X igual a B, y para cada X el I se encuentra entre dos curvas, la curva techo y la curva piso. Y en cambio, acá se ve desde otro lugar. En esta versión 1 se observa en este sentido, desde abajo. Y a este le decimos tipo 1. La región está descrita en tipo 1. Aquí se observa desde acá. Si lo miramos desde allí, obtenemos esta descripción que es tipo 2. Para que vean que la visión es la misma, nada más que aquí lo vemos desde aquí y acá en tipo 2 lo vemos de esta manera, vamos a rotar este gráfico, el que está acá abajo. Aquí lo tenemos y lo roto. Habíamos dicho que lo veíamos desde acá abajo. Entonces ahora lo roto. Ahí. Y habíamos dicho que lo veíamos en este sentido. Bien, lo que aquí es a izquierda, ahora se transformó abajo porque lo roté. Entonces van a ver que cambiando aquí el eje Y y acá el eje X, y acá el eje X y acá el eje Y, es lo mismo. Porque el Y se encuentra entre estas dos rectas, el valor del I se encuentra entre estas rectas, igual a D igual a C, y para cada I, el X se encuentra entre esta curva techo y esta curva piso. Acá el X se encuentra entre X igual a A, X igual a B, y el valor del Y
se encuentra entre esta curva techo y esta curva piso, que dependen de X. Acá el Y se encuentra entre D y C, entre C y D porque este es más chico, y el X se encuentra entre esta curva techo, esta curva piso, que depende de Y. Entonces, pueden observar que ambas visiones son análogas. Ahora, respetando el gráfico usual del plano cartesiano, el tipo 1 es observándolo así y el tipo 2 es observándolo así. Veamos este ejemplo. D es esta región y queremos resolver esta integral doble. Primero graficamos la región para poder describirla en tipo 1 o tipo 2. Igual x cuadrado es algo así. Y igual a raíz de x es algo así. Entonces, menor que raíz de x es hacia abajo. Mayor que x cuadrado es hacia arriba. ¿Qué queda en común? El sector donde se superponen ambas líneas, que sería este. Bien, necesitamos siempre tener puntos de intersección entre nuestros elementos, con lo cual voy a hacer un cálculo auxiliar. Voy a estudiar la intersección entre la cuadrática y la raíz cuadrada. Bueno, como y es igual a y, digo que x cuadrado es igual a raíz de x al cuadrado, elevo al cuadrado, me queda cuarta y acá x cuarta menos x es igual a 0, saco factor común, y acá me queda que este es 0 o este es 0. Así que este es 0 o el x es 1. Bueno, para x igual a 0, el y es reemplazo acá o acá, en cualquiera de los dos. Sería 0. Voy a usar que y es igual a x cuadrado. Y para x igual a 1, el y es 1. Así que ya encontré mis puntos. Voy a llamar a al 0, no, o, voy a llamar o al 0, 0, y después tenemos el punto A, que es el 1, 1. Este es el punto A, y este es el punto O. De esta forma, haciendo intersección de curvas, definimos estos puntos. Bien, ahora necesito escribir en tipo 1. Entonces, tengo que verlo desde aquí abajo. Y veo que toda mi región se encuentra entre x igual a 0 y x igual a 1. Y aquí se entiende por qué necesito conocer estos puntos. Porque yo sé que este le corresponde a este punto el x igual a 0 y a este le corresponde el x igual a 1. Entonces, en tipo 1, el x está entre 0 y 1. Y ahora leo, cada vez que me paro acá en alguno de estos x, veo cuál curva me está haciendo techo y cuál curva me está haciendo piso. Entonces, muevo un eje vertical, hago pasar un eje vertical en cada uno de estos x. Acá estoy en 0. En cada uno. Ahí la curva techo es igual a raíz de x. Y la piso es la parábola. Y a medida que voy moviéndome en cada uno de estos x, siempre el techo termina siendo el mismo.
y el piso es el mismo. Así que acá me anotó. Techo resultó la raíz. Y piso resultó el cuadrado, la parábola. Entonces, el I tiene que estar entre lo que valga en la curva techo, en la curva piso acá, tengo que poner lo que vale la curva piso, pero como función de X. Y acá tengo que poner la curva techo, pero en función de X, para el tipo 1. Entonces, veo que el techo ya está escrito en función de X y el piso también, así que simplemente completo. El piso sería el valor X cuadrado y el techo sería el valor raíz de X. Y aquí ya tengo mi tipo 1. El X está entre 0 y 1 y el Y está entre raíz de X y X cuadrado. Entonces, yo quería plantear la integral sobre la región D de 2x menos y cubo diferencial área, y acá tendría que plantear en tipo 1, x entre 0 y 1 y entre x cuadrado y raíz de x. Diferencial y diferencial x. ¿Qué pasa si hacía en tipo 2? Bueno, tendría que ver mi región desde este sentido. Entonces ahora el valor del i se encuentra entre el valor del i en el punto A y el valor del i entre el punto O. Es decir, toda mi región se encuentra entre este valor de i, el que le corresponde al punto A, y este valor de i, el que le corresponde al punto O. Acá es 0 y acá es 1, valor de i. Entonces digo, i está entre 0 y 1. Y ahora hago pasar un eje horizontal en los diferentes valores del i, a este, y veo cuál es la curva techo y cuál es la curva piso. Bueno, el techo es la parábola y el piso es la raíz, la curva con raíz, siempre. Así que acá más claro, con palabras. Identifiqué mi curva piso como esta curva. Y mi curva techo, la parábola. Ahora, en tipo 2 el I es entre constantes y el piso y el techo tienen que ser curvas en función de I. Y notamos que acá, si bien identifiqué muy bien cuál es la curva piso y cuál es la curva techo, lo que sucede aquí es que no está en función de Y, lo tengo en función de X. Así que se agrega la tarea de pasarlo a términos de Y. Despejando X, noto que esta en función de Y sería Y cuadrado. Y acá estamos más complicados para despejar porque tengo que aplicar raíz, lo cual me genera un valor absoluto. Entonces tengo que determinar qué pasa con el valor absoluto, con qué valores de X estoy trabajando. Bueno, en la porción de esta parábola cuadrática que actúa de techo es la rama que está del lado de la derecha del eje Y. Así que esta porción le corresponden los X mayor o igual que 0. Así que ahí me doy cuenta que es X. Así que me queda X igual a raíz de Y. Ese sería el techo en términos de Y. Así que el tipo 2 sería el Y entre 0 y 1 y el X entre el techo en términos de Y, raíz de Y, y el piso Y cuadrado. Ahí está el tipo 2. Esta es la región D en tipo 2. Entonces, la integral sobre D de 2x menos Y cubo diferencial área me queda
en 0,1 respecto de y por fuera, y desde y cuadrado a raíz de y respecto de x adentro. Y ahí está el planteo. Este es el planteo en tipo 2, este es el planteo en tipo 1. Esta es la descripción de la región en tipo 2, esta es la descripción de la región en tipo 1. Tipo 1 lo sacamos observando así, tipo 2 lo sacamos observando así. La región es la misma. En tipo 1 las curvas ya estaban en función de x, acá en cambio no estaban en función de y, tuvimos que despejar. En ambos casos tenemos la misma curva techo y la misma curva piso para todo el planteo, ya sea en tipo 2 y en tipo 1, no hubo cambio de techo o de piso. Entonces, ¿cómo pueden calcular esta integral doble? De la forma que quieran, de esta forma o de esta forma. En ambas estaría bien. Acá están hechos los planteos. Si hacen ambas cuentas, comenzando de adentro hacia afuera, van a ver que se llega al mismo resultado. En efecto, acá empiezo integrando respecto de y, así que me queda de 0 a 1 respecto a x afuera, lo dejo de adorno. Integro respecto de y, me queda 2x, que es número, multiplicado ahí, menos y cuarta sobre 4, y aplico barro. Y es igual a raíz de x, y es igual a x cuadrado. Me queda 2x, evalúan raíz de x, 2x raíz de x menos un cuarto raíz de x al cuadrado, menos, evalúen el x cuadrado, 2x cubo menos un cuarto x a la 8, porque x al cuadrado a la cuarta de x octava. Entonces me queda 2 raíz de x al cubo, porque x a la 1 más un medio me da la 3 medios, menos un cuarto x, menos 2x cubo más un cuarto x octava. Y ahora integro respecto a x. Acá me queda x a la 3 medios más 1 es a la 5 medios sobre 5 medios, menos x al cuadrado sobre 2, x a la cuarta sobre 4, y x a la novena sobre 9. Evaluado en 1, 0. Evaluado en 1 me queda 2 dividido 5 medios es 4 quintos, 1 a la 5 medios es 1, menos 1 octavo, 1 al cuadrado es 1, menos un medio, acá estoy simplificando, 1 a la cuarta es 1, más 1 sobre 36, 1 a la novena es 1, y todo esto evaluado en 0 me va a dar 0, así que me queda menos 0. La suma de todas estas fracciones resulta 73 sobre 360 y acá usé calculadora. Bien. ¿Qué pasa si lo hacemos de la otra forma? Bueno, nos queda la integral de esto respecto a x primero, nos queda x cuadrado menos y cubo x, porque y cubo actúa como un número. Tengo que evaluar en raíz de y arriba y luego y cuadrado abajo. Me queda raíz de y al cuadrado menos raíz de y al cubo. Menos, no, acá lo evalué mal. El raíz de y se mete en el x, así que me queda raíz de y al cuadrado menos y cubo raíz de y, hasta. Menos, ahora en el x colocamos y cuadrado, así que me queda y cuarta menos y cubo por y cuadrado y quinta.
y nos queda todavía por fuera la integral de 0 a 1 respecto de y. Acomodamos lo que nos quedó, acá nos queda y menos y a la 1 medio más 3, y a la 7 medios, menos y cuarta más y quinta. Ahora integro respecto de y, acá me queda 1 medio y cuadrado, menos 7 medios más 1, 9 medios, sobre 9 medios, menos y quinta sobre 5, más y sexta sobre 6. Y se evalúa en igual a 1 e igual a 0. Claramente igualar a 0 todo esto me va a quedar 0, así que eso no lo hago. Y me queda evaluar en 1. Evaluar en 1 me quedaría 1 medio menos 2 novenos por un 1, menos 1 quinto por un 1, más 1 sexto por un 1. Si aquí uso calculadora, me da 11 sobre 45. No me está dando igual que en el otro lado, así que, ¿qué me dice esto? Según Fubini, si la función es continua, aquí la función es continua porque es un polinomio en la versión D, entonces hacerlo en tipo 1 y tipo 2 debería darte lo mismo. Eso asegura Fubini forma 2. En cambio aquí me dio distinto. Entonces lo que tengo que hacer es revisar las cuentas y darme cuenta dónde hay un error de cálculo, por lo cual me dio distinto. Y creo que di con el error. Fíjense, revisé este está bien, este 2x integrado respecto de y me da y, menos y cuarta sobre 4. Cuando evalúo en raíz de x, acá me queda 2x raíz de x menos un cuarto raíz de x a la cuarta. Ahí debería corregir. Me queda a la cuarta. Menos 2x, lo evalúo en x cuadrado, 2x cubo, menos un cuarto x cuadrado a la cuarta, x a la octava. Entonces, ahora sí, raíz con cuarta queda cuadrado, integrado era x cubo sobre 3, pero como en 4 te queda 12. Acá era cuando evaluábamos en 1, me queda 1 sobre 12, y ahí sí, volví a utilizar la calculadora y me dio 11 sobre 45. Ambos resultados dan lo mismo. Bueno, si una región se puede escribir en tipo 1 y tipo 2, se le suele decir tipo 3, región de tipo 3. En este ejemplo, nuestra región es de tipo 3. Podés plantearla en tipo 1 o tipo 2. El cálculo lo podés hacer en la forma que vos quieras. En este ejemplo yo hice las dos formas para justamente mostrar que deberíamos llegar al mismo resultado. Así que espero que este ejemplo te ayude a comprender el tema. Ahora mencionemos aplicaciones de la integral doble. Si la función integrando es la constante 1, la notación de integral doble resulta quedar así. Así que si aquí en el medio no ves nada, se asume que hay un 1. Y en este caso, este cálculo representa el área de la región D. Por otro lado, si la función integrando podés garantizar que es mayor o igual que 0 en cada punto de la región de integración D, entonces la integral doble es un volumen de un sólido W, siendo W el sólido que se encuentra por debajo de la superficie Z igual a F de XY,
y por encima de la región D que se encuentra en el plano cartesiano R2. Entonces, aquí tenemos D, que es nuestra región de integración en R2, y resulta que en cada punto la función f de x, y se encuentra siendo mayor o igual que 0. Entonces, si tomamos la superficie restringida a D, van a ver que está por encima del plano XY. ¿Por qué? Porque los valores de la función en cada punto de la región D es mayor o igual que 0. Así que la porción de superficie restringida a este conjunto debería quedar por encima del plano XY. Entonces, esto termina confeccionando un sólido que se encuentra entre D por debajo, o sea, está por encima de D y por debajo de la superficie. Este sólido, al que llamamos W, resulta que la integral doble de esta función positiva en D es el volumen de este sólido. El sólido que está por debajo de la superficie y por encima de la región D. Veamos este ejemplo, repaso de cálculo 1. Hallar el área de la región D, que está por debajo de igual a 1, este es igual a 1, y por encima de la cuadrática igual x cuadrado. Entonces nos queda esta región. Bueno, lo que hacíamos era ver el x entre qué valores se encuentra. Si se encuentra entre el x igual a -1 y x igual a 1. Y el techo era igual a 1, la curva igual a 1, y el piso era igual a x cuadrado. Entonces, en mi cálculo, el área de la región D era entre -1 y 1 respecto de x, y acá poníamos la curva techo 1 menos la curva piso, que es x cuadrado, ¿no? Bien. Ahora, en cálculo 2, el área de la región D es la integral doble sobre D de la función 1. Entonces, si hacemos el mismo ejercicio ahora en cálculo 2, haríamos área de la región D sería la integral doble sobre D de la función 1. Bueno, planteo en tipo 1. En tipo 1 me queda el x entre -1 y 1, y el y entre la curva techo, que es 1, y la curva piso, que es x cuadrado. Entonces, esta integral me quedaría la integral de -1 a 1 respecto de x, y x cuadrado 1 respecto de y. Bueno, pero la integral de -1 a 1 y de x cuadrado 1 respecto de y respecto de x es igual a, integro primero 1 respecto de y, porque voy de adentro hacia afuera, y eso me queda y, la integral de 1 respecto de y me da y tengo que evaluar en 1 y en x cuadrado. Entonces me queda y evaluado en 1, 1, menos y evaluado en x cuadrado, me queda x cuadrado. Y como pueden ver, se llega a lo mismo. Y aquí les quería mostrar la conexión que había entre el planteo anterior y el planteo de ahora.
la conexión es que esto es lo mismo que tener y evaluado en 1 como techo y x cuadrado como piso. Pero entonces, esto es lo mismo que la integral de 1 respecto de y acá evaluado en x cuadrado y como techo en 1. Entonces se llega al planteo que se definió en cálculo 2. La integral doble de 1 es el área de la región D. Veamos otro ejemplo, allá la integral doble de esta función sobre la región limitada por estas tres rectas. Dibujo la región. Esta es la recta igual a x, esto es igual a 3 menos x. Tiene que ser la región limitada por esta recta y igual a 0. Igual a 0 es el eje x. Así que la región limitada por las tres sería esta. Entonces, si lo hago en tipo 1, veo que el x está entre 0 y 3. Y cuando voy a ver el y, que muevo un eje vertical, está entre 0 y 3, en toda mi región. Ahora, cuando muevo un eje vertical, veo que y igual a x, a ver, llamemos a esta F1 o R1 de recta 1, o L1. L1, este es L2, y L3 va a ser el eje X, que es igual a 0. Entonces, ahora sí, si muevo aquí mi eje vertical, L1 es mi techo y L3 mi piso. Acá también L1 es mi techo, L3 mi piso, hasta que llego a este punto. Cuando paso este punto, mi techo es L2 y mi piso es L3. O sea que en este punto, que tendrá que descubrir cuál es, observo un cambio de techo. Vamos a llamar a este punto P. Necesito encontrar P. P es la intersección entre L1 y L2. Así que acá pongo la ecuación de L1, que es igual a X, ecuación L2, que es 3 menos X. Entonces ahora resuelvo y me queda 2x es igual a 3, así que x es 3 medios. E y también es 3 medios, porque y es igual a x. Así que aquí tenemos el 3 medios, que es el 1,5. Ahí observo un cambio de techo. Así que no vamos a hacer x entre 0 y 3. Tenemos dos regiones. El x está entre 0 y 3 medios, donde ahí mi techo, cuando estoy entre 0 y 3 medios, el techo es L1 y el piso es L3. El techo es L1 y el piso L3, o sea, igual a 0, igual a x. Y después tenemos x entre 3 medios y 3, donde entre 3 medios y 3, el techo es L2 y el piso es L3. Así que el techo es L2 y el piso es L3. L3 es igual a 0, L2 es igual a 3 menos x. Así que acá el y está entre 0 como techo y x como piso, y aquí el y está entre 0 como piso
y 3 menos x como techo. Entonces, lo que sucede cuando tenés un cambio de techo y piso, sucede lo mismo que pasaba en cálculo 1. Tenés que partir la región en dos regiones distintas, cada una con su propia descripción en tipo 1. Y cuando la región se describe de dos formas distintas, ¿qué pasa en el cálculo, en el planteo? Bueno, la integral doble de la función x menos y diferencial área, descrita en tipo 1, planteada ahora voy a plantear, acá ya está la descripción de mi región en tipo 1. Descripción de D en tipo 1. Ahora voy a hacer el planteo. Entonces, me queda simplemente suma de dos integrales. Una con esta región y otra con esta región. Entonces me quedo de 0 a 3 medios respecto de x y de 0 a x respecto de y, las funciones x menos y. Más, y por otro lado, de 3 medios a 3 respecto de x y de 0 a 3 menos x respecto de y. La función integrando es x menos y. Entonces, cuando tenés que describir una región en la que observás un cambio de techo, o cambio de piso podría ser, o cambio de ambos, subdividís la región en diferentes regiones, cada una con su propia descripción en el tipo que hayas elegido. Y en cuanto al planteo, pasa a ser suma de varias integrales, cada una es el planteo de cada región que describiste. Y simplemente el cálculo es sencillo porque simplemente resolvés igual que antes, solo que varias integrales. Bueno, el cálculo ya lo podrían terminar. Ahora, cuando la consigna dice plantear, no hallar la integral, sino plantear el cálculo para, si quiera así, plantear en un cálculo de integral doble para dos puntos, para hallar la integral doble de x menos y, y vos decidís, si yo dijese en qué tipo, lo hacés en el tipo que te pide la consigna, ¿no? Ahora, si la consigna no indica nada, vos elegís en el tipo que quieras. Acá se eligió en tipo 1. Y una vez que está esto planteado, esta consigna terminaría de resolverse aquí, porque dice plantear, no dice calcular, sino hacer un planteo. Entonces, para esta consigna, acá ya estaría terminado mi ejercicio. Por último, mencionamos propiedades de integrales dobles. Si f y g son funciones continuas en una región R que está en R2, entonces la integral doble sobre la región de la función constante por función, la constante puede salir afuera y quedar constante por la integral doble de solamente la función. La propiedad 2 dice que la integral doble sobre la región R de una suma o resta de dos funciones es lo mismo que hacer la suma y resta de las dos integrales de las dos funciones por separado. La propiedad 3 dice que si la función integrando es mayor o igual que 0 en mi región R, entonces la integral doble de esa función en la región R va a ser mayor o igual que 0 su resultado. Si una función f es más grande que una función g en R, entonces la integral doble de la función f va a dar un resultado mayor o igual que el resultado de la integral sobre la región R de la función g. Y por último, si mi región es unión de dos regiones, siendo R1 y R2 dos regiones que no se traslapan, es decir, no se superponen y en caso de coincidir, coincidirán solamente en una curva continua, como por ejemplo una recta, entonces la integral doble sobre la región R
es lo mismo que la suma de las dos integrales o de las dos regiones por separado. Y estas son las propiedades válidas en integrales dobles.